Nosotros sabemos, a ver por favor si ven bien ese sonidito que está ahí, que está haciendo interferencia. Bien, saben muy bien que el Perú tiene un estado, ¿no? El Perú tiene, a ver, permítanme, el Perú tiene el estado, ¿sí? Tiene, como todo país, toda nación, un estado. Los elementos de la nación peruana son el territorio, ¿sí? La población y la organización, esta organización que se le conoce como organización, llámese organización jurídica, marco legal, y este marco legal también tiene un cuerpo físico, que es el Estado. El Estado peruano tiene poderes. A ver, creo que se me escucha bien. Hay esa pregunta. Sí, profe, se ¿Se escucha me escucha bien. bien? Sí, Ya, profe. ok, muy bien. Entonces, el Estado peruano es justamente ese aparato que le llaman también sector público, ¿bien? Es esa organización que se cimienta sobre nuestro territorio y también comprende a nuestra población, ¿ya? Es decir, el Estado como organización se desarrolla en un marco territorial y o interactúa con la población. Bien, este Estado tiene poderes, bien, y sobre estos poderes se estructura el Estado para ejercer lo que conocemos como orden público. Bien, entonces vamos acá a ver en qué consiste justamente el Estado. Brevemente, para simplemente eh, ver qué es el Estado. Vamos a hablar de un concepto. Entonces, buscamos el Estado, y en este caso el Estado peruano. Bien, conceptualmente es la nación peruana jurídicamente organizada. Es la entidad que ejerce gobierno en la República del Estado peruano, es la nación peruana, ¿ya? Con sus elementos principales. Territorio, la población y el orden jurídico o la organización jurídica que la encarna el Estado. Entonces decimos que el Estado peruano es la nación peruana jurídicamente organizada. Es la nación peruana jurídicamente organizada. Es la entidad que ejerce el gobierno en el Perú. Bien, ¿y para qué está? Para hacer cumplir las leyes. Las leyes que tienen que acatar quienes habitamos, quienes vivimos en el Perú. Bien, el Estado dirige la política general del gobierno, le llamamos también orden interno y seguridad exterior. Bien, el Estado está para hacer cumplir la Constitución. O sea, hay una Constitución la que contiene tratados, leyes, etcétera, etcétera. Está para cumplir la Constitución, que es el corpus general de las leyes que rigen la vida de un Estado, en este caso el Estado peruano, los tratados a los que se acoge con organismos supranacionales o internacionales y en tratados que tiene con países amigos o países vecinos. Y también tenemos las leyes, ¿ya? Las leyes que se dan a partir justamente de la Constitución. Bien, entonces, el Estado también debe representarnos dentro y fuera de la República, además de dirigir la política general de gobierno, velar por el orden interno y
la seguridad exterior de la República. Bien, entonces vamos a ver nosotros un mita muy importante a partir de que ya sabemos que es el Estado, es la nación peruana jurídicamente organizada. Es el Estado una suprainstitución, una gran institución que se encarga de hacer cumplir las leyes, los tratados y otras normas legales. Además, el Estado peruano tiene que velar por la seguridad de la población y garantizar la, valga la redundancia, la seguridad y el bienestar de los peruanos. Para esto se necesitan leyes y estas leyes están justamente contenidas en la Carta Magna o lo que llamamos Constitución Política del Perú. Bien, entonces el tema de hoy es justamente los poderes del Estado. Bien, entonces vamos a ver acá los poderes del Estado. Pero primero tenemos que ver qué es el Estado peruano. Bien, entonces vamos a mostrar la imagen, a compartir la imagen con ustedes para ver qué es el Estado peruano. Bien, hay una que va a reiniciar su celular, no hay problema. Que dice, cualquier pregunta se puede absolver. Entonces, vamos a compartir imagen ahora. Bien. Ahora sí. Ahora sí, como pueden ver ustedes. Ya compartí imagen. Decimos que es el Estado peruano, ya lo habíamos dicho antes, y ahora lo que vamos a ver justamente es los poderes del Estado. El Estado determina y señala las obligaciones, derechos y deberes de cada persona. Además actúa por medio de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. La Constitución Política del Perú regula a todo el Estado. Ya vimos. ¿Qué hace efectivo a un Estado? La capacidad de proponer, promover, promulgar y ejecutar leyes en la medida que sea eficaz para generar leyes y para ejecutarlas. Entonces, este Estado va a llegar a todos los peruanos. ¿Y cómo es posible esto? Tiene que haber un marco legal, un marco jurídico. El Estado no se puede desenvolver de manera improvisada, no puede actuar a la voluntad de un grupo de personas o de una sola persona, no. Tiene que tener leyes, debe tener leyes. Dije tiene que tener, para que vean con esta redundancia cuán importantes son las leyes para un Estado. Y estas están contenidas en la Constitución, en este caso, la Constitución Política del Perú. ¿Cuáles son estos poderes del Estado? Tenemos el poder ejecutivo, el que debe hacer cumplir las leyes. ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? Dirige el gobierno y administra los bienes del Estado. ¿Ya? Dirige el gobierno y administra los bienes del Estado. Está representado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Y los ministros están ubicados de acuerdo al sector o rubro que corresponde. ¿Ya? Así es que tenemos en distintos rubros ministerios. Lo vamos a ver posteriormente. Luego tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿cuál es su función? Es la de administrar justicia. Y está representado por jueces y fiscales. Jueces son aquellos encargados de
impartir justicia, generar los dictámenes, mientras que los fiscales son la parte acusatoria, vamos a decir, el que acusa es el fiscal, ¿ya? El fiscal acusa. Los jueces son los que toman la decisión. Claro, los fiscales siempre actúan en favor del Estado, ¿ya? En favor del Estado. Los jueces son los que toman las decisiones y en favor de las personas que, si bien forman parte del Estado en general, no son el Estado. ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Entendamos que todos somos parte del Estado peruano, pero algunas personas, vamos a decir, no actúan en representación del Estado, sino como personas naturales. Y ante todo ellos se deben defender, y para defenderse ante los fiscales y de esta manera el juez pueda proceder con un veredicto justo, acuden a un abogado que ejerce la defensa. Entonces, tienes el derecho a la defensa, vas por tu abogado, el fiscal es la parte que acusa y el juez el que decide. Bien, así funciona la administración de justicia. Luego tenemos el poder legislativo, que es el que crea, modifica y deroga leyes. Deroga significa que deja sin efecto, ¿no? Anula, ya deja sin efecto, ¿no? Anula una ley, derogar. Derogar es dejar sin efecto, ¿no? Es decir, puede crear leyes, las puede modificar y las puede dejar sin efecto. Puede ya anularlas y reemplazarlas por otra ley. De eso se encarga el poder legislativo, representado por 120 congresistas. En el caso del Perú, solo hay una cámara. El Congreso peruano es unicameral. Bien, entonces, ahí tenemos, y como bien podemos ver, el Estado peruano tiene tres poderes, ¿ya? Tres poderes. El poder ejecutivo, y ahí está el presidente de la República, el poder judicial, y tenemos a los jueces y los fiscales, y el poder legislativo, al Congreso de la República y sus respectivos representantes. Bien, de esta manera también vamos a ver alguna otra imagen que pueda ayudarnos a entender mejor qué son los poderes del Estado y cuáles son sus funciones. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos de nuevo. Y ahí tenemos los poderes del Estado peruano. El Estado peruano tiene tres poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Bueno, en este caso, realmente el orden de los factores no altera el producto, ¿eh? Al final, no importa el orden, pero la importancia de estos poderes es la misma. Por eso es que en tiempos de la Ilustración, previos a la Revolución Francesa, hubieron intelectuales, pensadores como Montesquieu, el barón de Secondat de Montesquieu, que nos habló del equilibrio de poderes en su obra El espíritu de las leyes. Un buen gobierno necesita un equilibrio de poderes, por lo tanto, debe haber una separación de poderes, ¿ya? Tres poderes que actúen por separado y que tengan la misma equivalencia de poder. ¿Cómo? A través de sus funciones. Cada uno se encarga de sus funciones. Por lo tanto, había que limitar el poder del rey. En ese entonces eran monarquías todas. Ahora hay monarquías constitucionales, pero ya desde hace tiempo el sistema que han elegido la mayoría de naciones es el republicano. Es el caso del Perú, que es una república. De ahí tenemos tres poderes. Bien. Entonces, en este principio de equilibrio y separación de poderes, propuesto por el barón de Secondat de Montesquieu, un pensador ilustrado, se habla de tres poderes autónomos y que actúan por separado.
el Poder Judicial con sus jueces y fiscales, y estos están para adoptar acuerdos, trabajar con eficacia y velar por el respeto de las atribuciones del Poder Judicial. Entonces, está representado por jueces y fiscales, está para adoptar acuerdos, al fin y al cabo para trabajar con eficacia, administrando justicia, y para ello tiene que velar por el respeto de las atribuciones del Poder Judicial. ¿Cuál es su función? Ya lo vimos antes, la de administrar justicia. Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República. El que personifica al Poder Ejecutivo es el Presidente de la República. Los ministros son designados por él, es decir, el ministro no tiene la equivalencia del presidente, ¿ya? El mandamás de este poder es el Presidente de la República, pero el Presidente de la República a su vez no se mete con las atribuciones que le corresponden al Poder Judicial. Entonces, decimos que el Poder Judicial establece un dictamen, el presidente no lo puede modificar, para nada, porque no es su atribución. Y el Poder Judicial tampoco puede entrometerse en las cosas que corresponden a las funciones del Poder Ejecutivo. ¿Está claro? Bien. ¿Cuál es el asunto del Poder Ejecutivo? Dirigir la política general del gobierno y velar por el orden y seguridad del país. Poder Legislativo, Congreso de la República, ¿ya? Está dirigido por el Congreso de la República. Ellos dan leyes y resoluciones legislativas y velan por el derecho de la Constitución. Ellos tienen como manual, vamos a decir así, como manual de funciones, la Constitución de la República. Ellos elaboran las leyes, es su atribución, no es atribución del presidente. Ellos elaboran las leyes, ellos las aprueban, ellos las desaprueban, pero siempre que se ajusten a la Constitución. Si hicieron algo que no se ajusta a la Constitución, va al tribunal, no, va al Tribunal Constitucional. Se van al Tribunal Constitucional estas leyes, si es que no se ajustaron o alguien considera que no se ajustan a la Constitución, y finalmente el Tribunal Constitucional decide si lo obrado por el Legislativo o lo obrado por el Congreso de la República es aceptable o no. ¿Y cómo es aceptable? ¿Cuándo es aceptable? Cuando está sujeto a la Constitución. Y cuando no es aceptable y por lo tanto se tiene que dejar de lado, se tiene que derogar, cuando se obró al margen de la Constitución o, en su defecto, se malinterpretó la Constitución. Bien, entonces ahí tienen ustedes los poderes del Estado peruano. Creo que hasta aquí, a ver, quiero algunas opiniones. ¿Les parece bien? ¿Lo han entendido? Sí, profesor. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, profe. ¿Cuál pregunta? Si hay alguna pregunta. O simplemente avanzo. Nada, profe, sigue avanzando, si lo entendimos. Muy bien, entonces avanzamos. Vamos con cada uno de los poderes, ¿verdad? Con cada uno de los poderes. Ahora vamos con el poder legislativo. Bien, entonces vamos a tratar sobre el poder legislativo. Vamos a conocer qué es el poder legislativo. Bien, ustedes pueden ver acá, el poder legislativo, de que se encarga de elaborar leyes, de modificarlas y de derogarlas. Como dije, derogar es dejar sin efecto, bajarse la ley, ya no va más.
se anula esa ley y se tiene que sacar otra. Bien. Se derogan leyes, se elaboran leyes y se modifican leyes en el Poder Legislativo. De eso se encarga. Bien. ¿Dónde reside el Poder Legislativo? Porque el Poder Legislativo tiene el lado abstracto, el lado de la ley, pero esa ley en sus conceptos es abstracta, pero en su aplicación es tangible. Es tangible. ¿Qué quiere decir tangible? Que se aplica a la realidad, que está contenida en la realidad, que opera en la realidad. En este caso, opera en la realidad. Bien, el Poder Legislativo reside en el Congreso de la República. Está organizado en una cámara, por eso se le llama unicameral, una sola cámara. Solo hay congresistas. En el caso de la Constitución del 79, el Congreso peruano era bicameral, tenía senadores y diputados. ¿Ya? En otros países hay congresos bicamerales, congresos como el estadounidense, por ejemplo, por citar un ejemplo. Hay Cámara de Representantes y hay Cámara de Senadores. En Colombia y en Brasil hay Cámara de Diputados y hay Cámara de Senadores. Acá no, acá todos son congresistas. En Ecuador también, en Ecuador se les llama asambleístas. Bien, una sola cámara, por eso les llamamos congresistas. Está integrado por 120 congresistas elegidos cada 5 años. Los congresistas son electos por voto popular. ¿Ya? Cuando uno vota por el presidente, también vota por un congresista o por uno de los congresistas, o su voto es endosado para el partido ganador o en una suerte de cifra repartidora. Entonces ahí ingresan los representantes del Congreso, elegidos cada 5 años. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo qué es el Poder Legislativo. Las leyes son atribución del Poder Legislativo. ¿Dónde reside? En el Congreso. ¿Cómo se les llama a los congresistas? Bueno, a los que integran el Congreso, congresistas. Es una sola cámara la que existe. Y cada congresista representa a su región. Bien, entonces dejamos de compartir y acá estamos viendo de qué se trata esto y hemos visto qué es el Poder Legislativo y para qué existe el Poder Legislativo. Ahora sí, vamos a ver otro poder del Estado y vamos a hablar del Poder Judicial, Unos segundos. Bien. Y ahora sí, vamos a compartir pantalla. Bien, el Poder Judicial, ¿de qué se encarga? Simple. Dice, el Poder Judicial se encarga de administrar justicia mediante la aplicación de las leyes. Y ya el Poder Legislativo produjo las leyes. Lo que va a hacer el Poder Judicial es administrar justicia a partir de esas leyes. ¿Ya? Por lo tanto, el Poder Judicial deja que los congresistas hagan las leyes o las deshagan y el Poder Judicial se dedica a administrar justicia a partir de las leyes que produjo el legislativo, en este caso el Congreso. Para la aplicación, para aplicar estas leyes, para la aplicación de estas leyes, solo y únicamente en la administración de justicia, nada más. ¿Ya? Solo en la administración de justicia. Por lo tanto, el Poder Judicial no se involucra en lo que le corresponde al Poder Legislativo y el Poder Legislativo no administra leyes, no administra justicia. ¿Ya? Mejor, bueno, administrar leyes no está tal vez bien dicho. Vamos a decir, el legislativo hace las leyes, se encarga también de que se cumpla, ¿sí?
pero no las ejecuta. Y tampoco gestiona esas leyes para administrar justicia. La gestión de estas leyes para administrar justicia es una atribución única del Poder Judicial y está conformado por juzgados especializados y mixtos. Estos pueden ser civiles, penales, juzgados laborales o de trabajo, agrarios o agrícolas, de menores, y también juzgados de paz, letrados y no letrados. Bien. Además de estar conformado por juzgados especializados y mixtos, de paz, letrados, bueno, acá faltan los no letrados, que también los hay, de menores, agrarios, de trabajo, penales, civiles, son juzgados especializados. Y en algunos casos mixtos, porque ejercen una y otra función a la vez. Bien, son juzgados especializados y mixtos. Además está la Corte Superior de Justicia. ¿Cuál es la Corte Superior de Justicia? Aquella que opera en un departamento o región. ¿Ya? Se encarga de administrar justicia en su jurisdicción local o regional. En el caso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en Lambayeque. ¿Ya? Bien. Y luego tenemos la Corte Suprema de Justicia. Es a nivel nacional. Su atribución es a nivel nacional. Bien, cuando ustedes tienen un caso pequeño, por ejemplo, sucede en lugares alejados, como Cañari, Sincahuasi, en una comunidad nativa de la selva, o entre personas de una determinada jurisdicción donde no hay un abogado de carrera, entonces están los juzgados de paz no letrados. Es una persona que se le da instrucciones para ver el caso, ¿sí? Y tomar una decisión. ¿Ya? Bien, y en algunos distritos, centros poblados grandes, están los jueces de paz, letrados. Son abogados de carrera y también deciden en el marco de su jurisdicción local, pequeña, cómo administrar justicia. Pero luego de ellos están los especializados. Cuando ya el juzgado de paz no puede conciliar porque no alcanzan sus atribuciones, es necesario un juzgado especializado en asuntos civiles, en asuntos penales. Es el caso de los delitos. Los delitos se ven en los juzgados penales. En los juzgados laborales, el tema de trabajo, ¿no? Si el despido ha sido arbitrario y por lo tanto no procede, o estoy reclamando un beneficio laboral y se han vulnerado mis derechos, voy al juzgado de trabajo. Luego tenemos el derecho agrario y así por el estilo. ¿Ya? Bien. Por encima de los juzgados especializados o mixtos, es decir, por encima de los juzgados y las salas, está la Corte Superior de Justicia. Tiene ya una jurisdicción mayor. ¿Ya? Entonces, si el juzgado de paz no te dio una solución, vas a un juzgado civil, pero la otra parte apela, entonces llega a la Corte Superior de Justicia y dependiendo de lo que se trate, esa sería su última instancia, la Corte Superior de Justicia. Pero si aún el caso es más serio, más fuerte, entonces ya la Corte de carácter regional se agota en la Corte de carácter regional, se pasa a la de carácter nacional. La Corte Suprema de Justicia tiene como jurisdicción el Perú. La Corte Superior de Justicia, una región o provincia. También provincia. En el caso de Lima, la situación es diferente, ¿no? Dado el tamaño de Lima metropolitana. Pero podemos decir que el alcance de la Corte Superior de Justicia es regional
el de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Superior de Justicia Regional, de la Corte Suprema de Justicia es nacional. Y los más próximos a las personas comunes y corrientes son los juzgados especializados y mixtos. ¿Ya? ¿Está entendido? Bien, entonces ya estamos viendo acá de qué se encarga el Poder Judicial, de administrar justicia mediante la aplicación de las leyes. Bien. Podemos poner un ejemplo, ¿no? El caso de Beto Torres. Un juzgado civil encuentra que en el año 2011, 2012, por ese tiempo, se le acusó al ex alcalde de Chiclayo, Beto Torres, de peculado de uso. Es un delito, ¿no?, contra la administración pública, de peculado de uso. Bien, el caso lo resuelve un juzgado mixto al principio, ¿ya? Y va así, ¿no?, a un juzgado en primera instancia. Luego de la primera instancia va a una sala de segunda instancia, una sala de apelaciones, y en la sala de apelaciones encuentran a Beto Torres culpable. Va más allá el caso y va a un juzgado civil. Y el juzgado civil le da la razón a Beto Torres y no a la fiscalía en este caso. Entonces se va más allá, se va a la sala constitucional, que forma parte de la Corte Superior de Justicia. Y la Corte Superior de Justicia establece que este señor se han vulnerado, bueno, a este señor en el momento que se le sentenció no se vulneró ninguno de sus derechos y por lo tanto procedió. Eso dijo la Sala Constitucional, que forma parte de la Corte Superior de Justicia. Luego se va más allá. El caso se va a la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero qué dice la Corte Suprema de Justicia? Que el caso ya se agotó y se fue al Tribunal Constitucional, donde le dieron la razón a Beto Torres. Entonces, no fue acusado, aunque fue acusado, a ver, voy a hacer esta presión, aunque fue acusado, no fue sentenciado, ¿ya? Fue acusado, pero no fue sentenciado, por lo tanto, continuó como alcalde. Ya sabemos la historia posterior, que la policía anticorrupción ya le había hecho un seguimiento, continuó con el seguimiento y lo encontró con las manos en la masa, con dinero sustraído de las arcas municipales que lo estaba empleando para satisfacer sus necesidades personales y no como corresponde para la municipalidad. En suma, estaba robándole a la municipalidad. Por lo tanto, la policía anticorrupción le hizo el seguimiento, hizo un operativo, lo encontró con las manos en la masa, lo detuvo y finalmente fue sentenciado. Hasta ahora, Beto Torres está preso. Bien, ese es el caso del alcalde de Chiclayo. Y hay otros casos más, pero creo que por ahora con eso será suficiente para explicar cuál es la labor del Poder Judicial. En esta labor del Poder Judicial, y en el caso de Beto Torres, no se metió el presidente regional, no se metió el presidente de la República, no se metieron los ministros, tenían opinión, sí, opinaban, pero solo eso. Pueden emitir una opinión sobre la situación de la autoridad, pero quien al fin y al cabo decide su suerte es el Poder Judicial y nada más que el Poder Judicial. Bien, entonces ahí vemos de qué se trata el Poder Judicial. Vamos a ver finalmente el último poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo. Vamos a ver en qué consiste el Poder Ejecutivo. Bien, entonces, vamos acá y vemos el Poder Ejecutivo.
Esperen un momento. El Poder Ejecutivo. Ahora sí. Ya estamos alistando la imagen. Y de inmediato la compartimos. Este es el Poder Ejecutivo. ¿En qué consiste el Poder Ejecutivo? Bien, vamos a definir qué es el Poder Ejecutivo. Se encarga de practicar las leyes y administrar el Estado. El encargo que recibe el Poder Ejecutivo por parte de la población es practicar las leyes, es decir, ejecutar las leyes. Ejecuta las leyes y administra el Estado. Es obvio, si tú vas a ejecutar las leyes, pues vas a tener que administrar el Estado. Y la administración del Estado se sujeta justamente a un marco legal, a un marco jurídico que lo establece la Constitución Política del Perú. Todo esto está contemplado en la Constitución Política del Perú, no lo olviden. Todo esto que corresponde a la estructura del Estado y a los poderes del Estado, estructura del Estado, estamos hablando de los poderes del Estado, todo esto que corresponde a la estructura del Estado, vuelvo a hacer hincapié, está contemplado en la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hablar del Poder Ejecutivo. Se encarga de llevar a la práctica las leyes, ejecutarlas y administrar el Estado. ¿Quién lo representa? El presidente de la República. Está organizado por el presidente de la República, que tiene un vicepresidente y un segundo vicepresidente. Cuando el presidente, por algunos motivos, tenga que viajar, tenga que dejar el despacho, se encarga el vicepresidente, o cuando el presidente ya no puede más ejercer el cargo, entra el vicepresidente. Si no puede el vicepresidente, por eso hay un segundo vicepresidente. Es el jefe del Estado. El presidente de la República es el jefe del Estado. Por eso dicen siempre, ¿no? El jefe de Estado o el presidente o el mandatario. ¿No se han escuchado esas expresiones? El jefe de Estado personifica a la nación. Él representa a la nación dentro y fuera del Perú. El presidente elige al premier, al principal de los ministros, y elige a los demás ministros. ¿Y qué ministerios hay? Ya nosotros sabemos, ¿no? Está el Ministerio de Economía y Finanzas, está el Ministerio de la Producción, está el Ministerio de Energía y Minas, está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, tiene que ver con las Fuerzas Armadas. La policía pertenece al ámbito del Ministerio del Interior, o Ministerio de Orden Interior o Ministerio del Interior. Bien, hay un Ministerio de Educación, de Salud, que ya lo dije. Está también el Ministerio del Ambiente, está también el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y creo que ya no me falta ninguno. Bueno, las actividades industriales, la pesca, la artesanía, están en el Ministerio de la Producción. Y me olvidaba también, está el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. Y así por el estilo. En cada ramo de la producción y en cada sector de la vida de un Estado está un ministerio. Pero los ministros son elegidos por el presidente. El ministro no es como el congresista, ¿ya?
al congresista, por eso es que hay congresistas opositores, porque el congresista en sí mismo, por la naturaleza de su cargo, y al ser electo por voto popular, está para fiscalizar las acciones del presidente. Por lo tanto, al congresista no lo elige el presidente. Un congresista puede dejar de serlo si vulnera la ley, por decir. Hay normas, la ley establece normas de conducta y de funciones para los congresistas. No pueden los congresistas salirse de las mismas, sino corren el riesgo de ser vacados, es decir, dejar el cargo. En cambio, los ministros sí son elegidos por el presidente. ¿Ya? Son elegidos por el presidente. Así como los elige también, él puede decidir que este ministro ya no va y elige a otro. Bien, entonces hasta ahí tenemos que es el poder ejecutivo. Está organizado de esta manera. A la cabeza del poder ejecutivo está el presidente, que es el que personifica a la nación, es el jefe de Estado. Lo secundan el primer y segundo vicepresidente, y él a su vez elige a los integrantes del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es lo que le permite al presidente administrar el Estado, porque él no lo va a administrar solo. Tiene que designar a personas que se encarguen de distintas actividades que corresponden al Estado, como la administración de justicia, como, y por favor, no hay que confundir Ministerio de Justicia con Poder Judicial. ¿Ya? El Ministerio de Justicia está para salvaguardar los intereses legales, jurídicos del Estado, no para administrar justicia en su conjunto. Esa es una atribución del Poder Judicial. Bien, ¿qué más? En el caso de seguridad interior, bueno, está el Ministerio del Interior. Y ellos deciden las políticas que van a ejecutar, por ejemplo, las políticas de seguridad, ellos las dirigen. Y para eso están, por ejemplo, los prefectos y subprefectos. Bien. Y el brazo que va a permitir el trabajo del Ministerio del Interior es la Policía Nacional. ¿Ya? La Policía Nacional está sujeta al marco legal que le plantea el Ministerio del Interior. Las Fuerzas Armadas sí es con el Ministerio de Defensa, que está encargado de la seguridad de nuestras fronteras y de nuestro territorio nacional. La policía es la que tiene que garantizar el orden público al interior del país y el Ministerio de Defensa es el que tiene que garantizar la soberanía de la nación, la soberanía territorial de la nación, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa. Bien, pero también está involucrado en temas que corresponden a los sectores económicos, a los sectores productivos. Por eso es que tiene distintas, vamos a decir así, una suerte de especialidades para que designe a los ministros que conozcan distintas actividades productivas, como en el caso de la minería, en la obtención de energía, en el caso también de la industria, que está dentro del Ministerio de la Producción, el turismo, que tiene su propio ministerio, y así por el estilo. Bien, y hay más, ¿sí? Pero como ya se los designé, ustedes ya se van imaginando y teniendo una idea de cuál es la función de los diferentes ministerios. Muy bien. Muy bien. Entonces, dejamos de compartir y ahora vamos a ver este tema de poderes del Estado para finiquitarlos, para
generar algunas conclusiones. A ver. Entonces, una vez más, vamos a ver esta imagen. Y vamos a explicar. Hacemos un repaso final. Y ahí tenemos los poderes del Estado. El Estado determina y señala las obligaciones, derechos y deberes de cada persona. ¿Ya? Entonces tenemos que sujetarnos al marco legal que está amparado y avalado por el Estado. Además actúa por medio de 3 poderes. Ya lo hemos dicho, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? Dirige el gobierno y administra los bienes del Estado. ¿Ya? Esa es la función del poder ejecutivo. Hace cumplir las leyes para administrar el Estado, para administrar los bienes del Estado, conocidos también como bienes públicos. Está representado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Algunos solo colocan el presidente de la República, porque al fin y al cabo el presidente de la República personifica a la nación y además el mandatario designa a los ministros. Entonces el Poder Ejecutivo está personificado en el presidente de la República. Es distinto en el caso del Poder Judicial, cuya función es de administrar justicia y para ello tiene a jueces y fiscales. Unos para salvaguardar el orden público, son la parte acusatoria, y los que deciden la suerte de la persona son los jueces. Pero las personas tienen también derecho a ejercer defensa a través de los abogados. Y bien, el abogado lo puede asignar el Estado, un abogado de oficio, o las personas pueden también decidir si contratan a un abogado. Y claro, la contratación del abogado depende mucho del poder adquisitivo de la persona que está en problemas. Poder legislativo es el que genera las leyes. Ya vimos acá, crea, modifica y deroga las leyes. Está representado por 120 congresistas. Entonces, ya tenemos una idea general. 3 poderes. ¿Pero para qué 3 poderes? La idea de separación del Estado es propia de una nación que tiene un orden democrático, donde al presidente de la República se le limita el poder. Al gobernante se le limita el poder. Y es más, el gobernante tiene que actuar en función de la Constitución política del Perú. No puede actuar como se le da la gana. Se debe ceñir a lo que dictamine la Constitución. No puede saltársela. Ahora, si tiene una idea de cómo gobernar, lo que tiene que, y no está conforme con la Constitución, tiene que convocar un referéndum. ¿Ya? Este referéndum para decidir si el país quiere o no una nueva Constitución. Y luego se genera una asamblea constituyente que elabora la Constitución y se tienen que generar los mecanismos para que esta Constitución tenga vigencia. ¿Ya? Para que esta Constitución tenga vigencia. Bien. Como ven, no es nada sencillo. Este principio de equilibrio de poderes permite también establecer cuáles son las funciones de los jueces. Los jueces son personas con poder, son personas poderosas, dependiendo también del nivel en el que estén, en el nivel de Corte Superior o en el nivel de Corte Suprema, pero también tienen un poder limitado. Un poder limitado porque ellos no pueden saltarse al Poder Ejecutivo ni pueden saltar las atribuciones del Poder Legislativo. Tienen poder los jueces, pero dentro de sus atribuciones. Y lo mismo pasa con los congresistas, que también son gente que tiene poder, son gente poderosa. No pueden hacer lo que se les viene en gana.
Les cuento, por ejemplo, una anécdota. En una oportunidad fui a ver un concierto de música rock, un género muy particular de la música rock, rock fusión. Fui a ver a este grupo que se llamaba Paradoja. Lo escuché, me pareció interesante su propuesta musical y surgió una anécdota, algo que hoy es una anécdota un tanto desagradable. El otrora congresista de la República, Héctor Becerril, iba a tener una reunión privada con unas personas, y él hizo gala de su poder de congresista y actuó con prepotencia, diciéndole a los administradores del hotel que cancelaran ese concierto. Si no, él iba a ver la manera de poner en salmuera a los administradores de ese hotel, diciendo, bueno, ustedes cómo van con la SUNAT, ustedes cómo van con esto, señores, yo soy congresista. No, ya, eso es abuso. Y el señor Becerril, no solo, como ustedes ya lo saben, no solo era abusivo como congresista, también como funcionario de la empresa Tumán. El señor Héctor Becerril era todo un abusivo. Bien, felizmente ya no lo tenemos como congresista. Bien, entonces ahí vamos a ver cuán importante es conocer este tema para tener una idea de nuestros deberes y nuestros derechos. Muy bien, por lo que a mí corresponde, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, muchachos. Gracias, profesor.